Bueno, pues muchas gracias por la invitación, gracias a la doctora Razo por organizar el evento y por invitarnos a este octavo verano internacional de investigación. En el día de hoy a mí me gustaría compartir una experiencia, he titulado Modelos para el envejecimiento desde la perspectiva de las personas mayores, desde un enfoque intergeneracional. Y para enmarcar esto es un trabajo que estoy desarrollando con un colega, con el maestro Enrique Hernández Gerson. Y para ponerlos en contexto de, bueno, de dónde surge esta inquietud de compartirles en este espacio, eh, les comento, yo trabajo en una universidad pública, en el Instituto de Salud Pública de la universidad, soy investigadora de tiempo completo ahí, y como parte de la docencia, apoyamos en el pregrado con una experiencia educativa que se llama educación intergeneracional, ¿no? La idea de este acercamiento es ofrecerle a estudiantes de diferentes licenciaturas el- una experiencia que les permita acercarse al temas de envejecimiento y de la vejez. Y bien, ustedes saben que es un derecho que en nuestros planes de estudio, el tema del envejecimiento, pues casi siempre está en los temas del área de las ciencias de la salud. Entonces, esta es una experiencia que se ofrece a las diferentes carreras de la universidad. Así es que llegan estudiantes de diferentes áreas. La educación y el encuentro, el programa que busca fomentar la vejez y el envejecimiento, el acercamiento, les decía, a diferentes disciplinas, lleva por nombre Educación para adultos mayores desde un enfoque intergeneracional, ¿no? La idea es ir generando encuentros con personas de distintas edades, ¿no? En mi caso, me interesa el acercamiento a personas mayores y jóvenes universitarios. En este sentido, la experiencia también voy haciendo la intervención educativa, pero también un proyecto de investigación. Y lo que voy a compartir el día de hoy es una fase de esta investigación. La pregunta macro o más general es indagar desde la perspectiva de personas mayores y jóvenes universitarios qué necesidades subjetivas de aprendizaje presentan para un envejecimiento saludable. En el marco de esta pregunta hay, les decía, varios componentes que estamos indagando. Por cuestiones de espacio, hoy me voy a centrar en el enfoque que está guiando la pregunta de qué cosas recomendarían los adultos mayores a un joven para llegar a ser una persona mayor con las que se tienen esos encuentros, ¿no? Entonces esta es nuestra pregunta que hoy queremos compartir. ¿Cómo estamos trabajando esto y por qué lo de modelos? Bueno, si ustedes exploran qué es un modelo, aquí hay un autor que a mí me parece importante desde el área de educativa, porque sistematiza y recupera lo que es un modelo y dice que un modelo posee una existencia teórica y formal, que se va organizando ciertas estructuras y va simulando una realidad. La trata de describir y explicar en función de algunos conceptos. Es decir, esos conceptos hacen una representación de esa experiencia y de esa realidad. A partir de esto, los modelos en el ámbito educativo han servido para explicar, describir y proyectar las posibles formas de educar, o mejor dicho, de generar conocimiento y favorecer ciertos comportamientos en, en las generaciones que estén en un proceso formativo.
entendido esto como un modelo, como esta representación, he recuperado, seguramente ustedes han escuchado aquello de los 4 pilares de la educación que propuso Jacques Delors y que él enmarcaba que para el futuro, que para el siglo XXI, era importante que el campo de la educación tuviera ciertos encuadres por los que se trabajara en el componente de la educación formal. Entonces, él proponía que para que fuera en armonía y en congruencia la educación no tendría que centrarse solamente en el ámbito cognitivo, sino que habría que considerar varios ámbitos. Y él llamó a ese modelo los 4 pilares de la educación. Él proponía hacer énfasis en el aprender a conocer, es decir, a saber de la teoría, de esta parte cognitiva, de generar conocimiento, pero que también era importante el aprender a hacer, es decir, todo lo concerniente al desarrollo de ciertas habilidades también, ¿no? De apropiarse de ciertas habilidades y ciertas habilidades, si bien para la investigación, para la comunicación, ¿no? Que tendría que estar también ese eje trabajado. Pero decía, no es suficiente con aprender a conocer y aprender a hacer, sino es necesario empezar a fomentar procesos que lleven al aprender a hacer. Es decir, cuáles son esas actitudes que requieren como persona en este crecimiento. Y en ese aprender a hacer es darnos cuenta que no es solamente sentido de responsabilidad, de corresponsabilidad con el otro, también era importante el aprender a vivir juntos. Entonces, me parece que este enfoque también va muy de la mano en el asunto intergeneracional. Y así es como surge una inquietud de empezar a indagar con los estudiantes y a través de una estrategia de acercamiento cualitativo, interpretativo, generar que en el proceso educativo de esta experiencia los estudiantes se acerquen a personas mayores a tener estos encuentros. Y han estado recuperando algunas entrevistas que a partir de la entrevista que toca varios componentes, desde, por ejemplo, si es importante que si ellos consideran o han tenido una experiencia intergeneracional, es decir, de jóvenes con otros grupos de generaciones de distinta edad a ellos, si les pueden contar su experiencia, de a qué trabaja, qué ha tratado, qué se les ha facilitado. Bueno, en esa entrevista también abordan sobre algunas características de ellos, con quién viven, dónde viven, pero hay este diálogo también de qué puede hacer un joven para llegar a ser una persona mayor. Estos escenarios donde los jóvenes han participado han sido acordados por el estudiante y la persona mayor. Por lo regular son en su casa, ¿no? En los patios de casa, eh, en su habitación. Y básicamente la categoría que hemos estado analizando ahí son estos 4 pilares de los que yo les hablaba. Los conceptos que hemos explorado es qué hace referencia hacia el aprender a conocer o al aprender a hacer, ¿no? En cuestión de lo que dice el modelo, este sentido del aprender a hacer, qué tiene que fomentar en actitudes el joven y qué están pensando las personas mayores sobre el aprender a vivir juntos. ¿Están presentes? ¿No están presentes? ¿Se comparten entre ellos? Así, he tratado de analizar estos testimonios a partir de una técnica de análisis de contenido temático por segmentos. Y voy a compartir algo de lo que hemos estado explorando sobre ese aspecto. Fíjense qué bien, qué interesante.
Ellos han recuperado de 20 personas mayores entre 60 y 89 años. Han sido 10 hombres y 10 mujeres para fines de esta presentación de los que vamos a analizar y son residentes de la ciudad de Jalapa, de Veracruz. Y respecto al aprender a conocer, ¿qué les dicen las personas mayores? Fíjense que en ese diálogo, imagínense esa plática, esa conversación de un joven con la persona mayor. Si bien han recomendado o les han hablado en esos espacios de sí el insistir. Yo he visto ahorita en el auditorio a jóvenes, ¿no? Y ahí les van como las pistas que ellos refieren. Han exhortado así a terminar su carrera, a ser buenos en su carrera, a seguir estudiando, a prepararse por esa carrera que tienen. Les comento, no es una carrera para enfermería ni médicos. Son estudiantes de diferentes disciplinas, arquitectos, ingenieros, matemáticos, pedagogos, de relaciones públicas. Y algo que coincide en hombres y mujeres es ese termina, tú prepárate, eh, pero sí, termina tu carrera, pero también no dejes ese gusto por aprender. Aprende de manera permanente. Y esto es bien interesante porque ellos dicen, a pesar que tengo 80, 70 años, es importante que seguir aprendiendo algo, por mínimo que sea. Entonces, esto va rompiendo como ciertos mitos que tenemos que en la vejez ya no es necesario favorecer procesos de aprendizaje. Ellos los están pidiendo y están diciéndole al otro que ejecute ese tipo de aprendizaje permanente en su curso de vida. No te quedes solamente con estudiar una carrera. Otro asunto que les comparten es aprende a aprender, es decir, a descubrir el conocimiento. No te quedes con lo que te dicen en la escuela. Cuestiona, pregunta, dialoga con otros, ¿no? Entonces, el testimonio, si lo estoy acompañando aquí, va haciendo referencia un poco para compartir aquellos elementos que hemos identificado en este análisis interpretativo. Pero es decir, hay hay una, co- hay algo que comparten los adultos en el asunto de no pierdas esa curiosidad, ese sentido de aprendizaje, ¿no? Ese gusto por indagar. Otro elemento que está presente es el asunto del aprender a hacer, es decir, qué habilidades les sugieren desarrollar. Y algo que les comparten es, ¿sabes qué tiene que hacer un joven? Aprender a comunicarse, aprender a dialogar, aprender a escuchar. Sí, tienes que ser como enfermera buena inyectando. Tienes que hacer eso que quieres con pasión, con gusto, pero también escúchanos, dialoga con otros. Y fíjense, otro elemento que está haciendo referencia es el manejo financiero. Aprende también para llegar a ser una persona mayor, cómo, qué haces con tu dinero, cómo lo gastas, cómo lo usas, qué puedes generar para tener tu dinero, qué puedes ir, por mínimo que sea, decían, sabemos que cuesta el camión, que cuesta que hagas algo, que te alimentes en la escuela, pero trata o ten presente que tienes que trabajar para el futuro en cuestión de tu manejo financiero. Y otro asunto también es aprende a hacer cosas diferentes a lo que te estás formando. Es decir, aprende un oficio, un arte. Decían, ya no es suficiente que un estudiante se quede con esta mirada de solamente mi carrera, sino aprende algo que en el día de mañana, si se presenta una oportunidad,
tú estés listo para ello. Y si no hay la oportunidad, puedas vivir de otras cosas. Entonces, algo interesante que nos llamaba la atención, esto del manejo financiero, ¿no? Del prepararte en ese sentido, ¿no? Y diversificar como los roles, ¿no? De formación. Pero fíjense, en el aprender a hacer hay un dato bien interesante porque lo hemos explorado en diferentes investigaciones sobre un patrón subjetivo y vuelve el aprender a hacer en un asunto aptitudinal, el vivir con un propósito, aún en la etapa de la juventud o en la etapa que te estés situado, ten un fin, ten un para qué te levantas, ten un para qué vas a estar el día de mañana, ¿no? Entonces, esto es lo que les dicen, ¿no?, a los jóvenes, ¿no? Ten un para qué y que ese para qué te haga feliz. Y asumen también que el curso de vida tiene altibajos, tiene matices, no todo es ni negro ni blanco, pero que traten de ser felices y que busquen cómo hacer ese encuentro. Había, como ustedes pueden leer ahí en los testimonios, no los leo por cuestiones de tiempo, pero decía un hombre, mírame, ya prepárate, ya no puedo caminar, pero a pesar de esto, tengo un sentido para ser, tengo que buscar un sentido para ser feliz, ¿no? Y también en el asunto de prepárate, no a los 60 años para vivir una vejez saludable, sino prepárate bueno, ellos no le llaman el curso de vida. En esta interpretación identificamos el curso de vida hacia una vejez saludable. Pero cuídate, sí, cuídate en tu alimentación, en ejercicio, pero no es solamente eso, sino también en tu paz interior, decía un adulto, para que tú crezcas y sigas viviendo con una conciencia tranquila. Y otro asunto, cree en ti, cree que puedes lograr lo que te propongas, cree que ten la certeza de que tú puedes hacer algo y que lo vas a hacer bien. Otro elemento en el aprender a vivir juntos es no te olvides de dónde vienes, no te olvides de qué lugar y de qué familia, ¿no? Recuerda tu origen y tu cultura y foméntala y transmítela a otros, pero también esta necesidad de que están viendo cómo estamos cambiando nuestro entorno, nuestro planeta, ¿no? Y decía, por eso es, y esto va muy unido en lo que dice la teoría o las propuestas de Locke, cómo vivimos con el otro, pero también en el otro entendido como un ser vivo, con el medio ambiente, con la vegetación, con la fauna, ¿no? Con las personas. Entonces aprende a convivir con los otros, preocúpate también por eso, no solamente por ti, sino también por otras generaciones, ¿no? El ser solidarios. Y algo que en los testimonios también identificamos es fomenta así las redes, pero no solamente con las redes como con tus amigos, sí, haz amigos, pero también escucha y preocúpate por otros y decían, preocúpate también, o si nos puedes escuchar a nosotros como adultos mayores, ¿no? También tenemos algo que ofrecer, que valorar, ¿no? Entonces, el asunto de involucrarte también con lo otro, ¿no? Y aquí manejo unas pequeñas reflexiones. A partir de este modelo, creo que podemos seguir potencializando que el curso de vida puede ser un proceso de aprendizaje. Creo que lo hemos estado escuchando en diferentes ponencias, ¿no? Yo considero que los cuatro pilares de esta educación pueden orientar esa trayectoria. Algo que me llama la atención es que sobre los cuatro pilares hay tópicos que las personas mayores están recuperando
y están compartiendo para los jóvenes y para los otros grupos de edad, ¿no? Entonces, creo que si tenemos presente que podemos seguir aprendiendo en estos tópicos, pueden ir de la par de nuestro curso de vida. Y como hallazgos adicionales, también me gustaría compartir qué pasa o qué he visto yo en las narrativas de los estudiantes. Bueno, para muchos fue una oportunidad de encontrarse con otra persona diferente a ellos. Hubo quien tuvo tuvo la oportunidad o la necesidad de entrevistar a un familiar y recuerdo que decía, yo lo tengo en la sala, lo veo en mi casa, pero nunca me había dado la oportunidad de escucharlo y me emocioné escuchar algo diferente. Me emocioné tan solo de pensar esto que estaba sintiendo y que le preocupaba de mí, pero también de otros jóvenes. Y me parece que puede ser un recurso también de posicionar el envejecimiento en la vejez saludable en jóvenes, es decir, sí que interioricen que ellos están en ese proceso de envejecimiento, pero que también hay muchos adultos mayores con los que ellos tuvieron la posibilidad de hablar, de encontrarse de diferentes haciendo diferentes actividades. Entonces, si bien también comparten esto de que pareciera que somos tan diferentes, pero también somos tan iguales, ¿no? Tienen sueños, quieren aprender, tienen miedos, y hacen actividades como nosotros, o algunos se sorprendían del rol que están haciendo, de seguir trabajando a los 80 años, de seguir siendo integrantes de grupos, ¿no? Entonces, con estas reflexiones me quería compartirles. Muchas gracias.